Hola amigos, a continuación trataré de explicar cómo se resuelven los diversos tipos de ejercicios acerca de los óxidos. Los óxidos son sustancias químicas formadas por la combinación del oxígeno y un elemento. Existen dos tipos de óxidos, de acuerdo al diagrama que tenemos acá. Unos se van a llamar óxidos ácidos, se abrevian llamándose oxácidos, y otros se van a llamar óxidos básicos. Los óxidos ácidos tienen una fórmula química para resolver, y es no metal más oxígeno. Y los óxidos básicos tienen una fórmula química para poderlo resolver y sería metal más oxígeno. Ahora, aquí tenemos dos términos, no metal y metal. Para hacer una síntesis y podernos ubicar en esa terminología, nos vamos a la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos el boceto de ella y en esta parte superior derecha vamos a encontrar una escalerita de colores. Esos serían los no metales. Y los que están aquí por fuera son los que vamos a trabajar para los básicos, serían metales o metaloides. Hay que tener en cuenta eso. Para trabajar este tipo de óxido se trabaja con el estado de oxidación del elemento, sea óxido ácido o sea óxido básico. Y vamos a manejar el latín. Hay algunos elementos que tienen latín, como lo son el azufre, el latín sería sulfurum, y el cobre sería cuprum, el hierro sería ferrum y el plomo sería plumburum. Para poder resolver ese tipo de problemas de los óxidos debemos tener en cuenta tres tipos de nomenclaturas. Una nomenclatura se llamaría la nomenclatura sistemática. En esta nomenclatura se utilizan unos prefijos de acuerdo al número de oxígenos que haya. Si hay un oxígeno se dice monóxido, si hay dos dióxidos, si hay tres trióxidos, así sucesivamente. Ese es el prefijo que se utiliza de acuerdo al número de oxígenos que haya. Luego tenemos otra nomenclatura que se llama la nomenclatura Stokes-Werner. En esta nomenclatura se da el nombre del óxido y el elemento, y entre paréntesis se debe colocar en número romano el estado de oxidación del elemento. Y la nomenclatura tradicional. Para esta nomenclatura tradicional se utilizan unos prefijos. Entonces, los prefijos que se utilizan ahí, si el elemento tiene dos estados de oxidación, los prefijos que se utilizan para la tradicional sería oso para el menor y la terminación ico para el mayor. Luego, si se tienen tres estados de oxidación, se tomaría el prefijo hipo, oso para el menor, oso para el medio, ico para el mayor. Si se tienen cuatro estados de oxidación en la tradicional, se utilizan los prefijos hipo, oso para el menor, se utiliza el prefijo oso para el menor medio, se utiliza el prefijo ico para el mayor medio y se utiliza el prefijo per ico para el mayor. De acuerdo a estas probabilidades, vamos aquí ya con los pequeños ejemplos. Vamos a tomar un ejemplo donde vamos a tomar el azufre con estado de oxidación 6 más el oxígeno. El azufre, según la tabla periódica, el azufre trabaja con tres estados de oxidación, más o menos 2, 4 y 6, son los tres estados de oxidación con los que trabaja el azufre. El oxígeno trabaja con -2, entonces aquí se utiliza la flechita y ese término quiere decir produce. En este lado, lo que me va a dar ese lado se llaman los productos, perdón, estos se llaman reactivos y lo que me da acá se llama producto. Aquí ya se van a pegar los dos elementos, desaparece el más y se cruzan. Entonces aquí sería 2 y aquí sería 6. Acá miramos si esto se puede simplificar, si sí o si no. En este caso se puede simplificar y esto me quedaría SO3 porque saqué mitad. Ese compuesto es con el azufre. Ahora, como tenemos tres posibles nombres en las nomenclaturas, los vamos a utilizar acá. En la nomenclatura sistemática, dice que la nomenclatura sistemática utiliza número de prefijos de acuerdo al número de oxígenos que haya.
en este caso tenemos 3 oxígenos, entonces utilizamos el prefijo de 3 que sería tri, pues sería trióxido de azufre. Ese sería el nombre en la nomenclatura sistemática. Para la nomenclatura Stott-Werner, entonces utilizamos el nombre que sería óxido de azufre, y entre paréntesis se coloca en número romano el estado de oxidación con que está trabajando el azufre. Estaba trabajando con valencia 6. Ese número se debe colocar en número romano. Y para la nomenclatura tradicional se diría óxido de azufre. Pero estamos en la tradicional. Recuerde que en la tradicional debo mirar de acuerdo a los estados de oxidación que haya. Entonces, a mí me sirve esta porque el azufre trabaja con más o menos 2, 4, 6. Como tiene 3 estados de oxidación, utilizamos esta. Y está trabajando con la mayor. Entonces, con la mayor, el prefijo que me corresponde sería ico. Entonces, aquí podríamos llamarlo óxido. Si yo digo azúfrico, ahí hay redundancia. Hay redundancia. Entonces, recordamos que el azufre lleva latín. Ya no se dice azufre, sino se dice sulfurún. Entonces, el nombre correcto aquí sería óxido sulfúrico. Voy con otro ejemplo. Vamos a trabajar con el cobre con valencia 1 y el oxígeno con valencia menos 2. Produce. Aquí vamos a pegar estos dos elementos, sería Cu2O, porque los números se cruzan. Este 1 vendría acá, lo que pasa es que el 1 ahí no se coloca, ahí es imaginario. Miramos si se puede simplificar, en este caso no se puede simplificar. Entonces vamos a los posibles nombres. Aquí, como tiene un oxígeno, se utiliza el prefijo de 1, se llamaría monóxido de cobre. De dicobre, porque tiene 2 cobres. Monóxido de dicobre. Para la nomenclatura Stott-Werner se haría óxido de cobre, y entre paréntesis en número romano 1, porque es el número con el que está trabajando el cobre. Y en la nomenclatura tradicional sería óxido, el cobre. Vamos a mirar en la tabla periódica y nos damos cuenta que el cobre trabaja con valencias más o menos 1 y 2. Tendría 2 estados de oxidación. Entonces me ubico en esta tabla para la tradicional. Y dice que utilizo el prefijo oso para el menor, ico para el mayor. Está trabajando con 1, la terminación sería oso. Pero vengo acá a la tabla y me doy cuenta que el cobre tiene, no sería cobreoso, porque quedaría mal. Hay que utilizar el prefijo del latín, entonces se llamaría óxido cuproso. Óxido cuproso. Voy a tratar de hacer un ultimito acá. Voy a trabajar con el cloro, valencia 5, y el oxígeno menos 2. Produce Cl2 o 5, ahí no se puede simplificar. Queda así porque se cruzan el 2 para acá y el 5 para allá. Entonces aquí se utiliza el prefijo que diría, como tiene 5 oxígenos, se dice pentaóxido de dicloro. Eso lo dice la sistemática. Para el Stott-Werner se diría óxido de cloro, y entre paréntesis número romano 5, porque está trabajando con 5 como estado de oxidación el cloro. Y aquí en la tradicional sería óxido clórico. Y de esta manera hemos terminado con éxito la explicación acerca de los óxidos ácidos y de los óxidos básicos. Bueno amigos, con muchísimo gusto para servirles. Para mayor información suscríbase a mi canal en YouTube. Allí me consigue como Jaime Álvarez Matemáticas para que encuentre todo este material y lo pueda disfrutar. Con muchísimo gusto.